Bueno, pues ya estamos aquí en esta segunda temporada de nuestros conversatorios sobre cine y derecho y vamos a cerrar con broche de oro esta temporada de cine latinoamericano con una película bastante emotiva, importante, con contenidos muy profundos, que es Los colores de la montaña. Y nos acompaña un panel de lujo. Tenemos a María Adelaida, que es miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, y bueno, también se desempeña como investigadora en la Universidad de Antioquia, investigadora independiente, y pues tiene varias cosas sobre cine y derecho, échenle un ojo. También tenemos a Jorge González y a Nicolás Parra de Derecho Fuera del Derecho. Es un podcast interesantísimo, les recomendamos seguirlo. Ya tienen algunos programas ahí cargados y van a ver qué entretenido es este programa. Y bueno, pues vamos a iniciar con el análisis de esta película. María Adelaida, adelante. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. También pues un saludo para el público. Muchas gracias por la invitación a esta jornada de conversaciones de cine y derecho. En esta ocasión pues alrededor de la película colombiana Los colores de la montaña. Bueno, pues yo quiero como reflexionar, pues compartir algunas reflexiones en torno a ciertos puntos que me sugiere pues la película. Y quiero empezar pues primero por resaltar la vigencia de esta película. Pues los colores de la montaña sin duda creo que nos muestra una historia a partir de este niño, de su protagonista Manuel, una historia que nos habla pues del conflicto armado y de cómo golpea esto a la infancia, a las familias y a las comunidades pues en zonas rurales. Y esto es algo pues que todavía dialoga muchísimo con nuestra cotidianidad colombiana. Pues a pesar de que, bueno, esta película dirigida por Carlos César, que es del año 2010, a pesar de que ya llevamos una década desde que salió esta película, ya pues que estamos en el 2020, pues sí han sucedido muchas cosas, pero hay pues en nuestra historia de conflicto muchas cosas importantes, pero el conflicto pues no se ha ido del país. Nada más pues a 2 años de la película, del 2010 al 2012, conocimos, por ejemplo, un hecho súper importante, como fue que salió a la luz, pues a la luz pública, el conocimiento de los acercamientos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla pues, de las FARC. Luego en el 2016 se logró pues, la firma de los acuerdos de paz. Todo eso en medio de un contexto súper complejo, porque estábamos, pues digamos, en una Colombia dividida, quienes respaldaban el acuerdo, quienes no lo respaldaban. Y bueno, y todo esto pues también, digamos, los pasos que se dieron hacia una construcción de paz con el sistema integral eh, de justicia, verdad, reparación y no repetición, y además pues todas las instituciones que también surgieron a partir de allí, como la JEP, la Comisión de la Verdad, eh, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, digamos que todo esto genera un clima de paz, pienso que fue algo pues en ese sentido. Sin embargo, la realidad que vivimos ahora pues en el país nos muestra que realmente estamos en un contexto en el que o sea, vivimos tanto construcción de paz como violencia, lastimosamente. Entonces, por eso esta película que nos muestra a través de la historia de Manuel, de su familia, de la cotidianidad en el campo, de la zozobra que viven las comunidades, los desplazamientos, los homicidios, las desapariciones, todo eso dialoga perfectamente con nuestro contexto colombiano. Entonces, por eso, el primer elemento pues, que destaco en cuanto a los elementos narrativos pues, de la película es el guión. Es un guión pues, que a través digamos, de ese punto de vista que trabaja con Manuel, con ese personaje, pues es capaz de llevarnos a través de la inocencia, de las aventuras que este personaje es capaz de llevarnos a cosas profundas que toca, lastimosamente, pues el conflicto armado. Nos muestra a personajes importantes como su papá, su mamá,
sus mejores amigos, como son Julián, Poca Luz, y bueno, toda su cotidianidad y cómo también se debaten entre, entre tratar de seguir su vida y los golpes que les da el conflicto a ellos y a su comunidad. Bueno, como un segundo punto, quisiera enfocarme en, digamos, como en esa idea de resistencia. A ver, digamos, Manuel es un niño al que le gusta mucho, mucho el fútbol. Entonces, en la película vemos como en una escena, cuando está cumpliendo años, el papá le regala un balón de fútbol nuevo. Eso para él es algo extraordinario. Y, digamos, más adelante, en una escena clave, que es donde se ve cuando su balón nuevo, cuando están jugando con los amiguitos pues, de la escuela, cae en un campo minado, pues le toca como, digamos, desprenderse de ese balón porque no puede acceder a él, está el peligro de encontrarse con una mina si lo quisiera recuperar. Entonces, digamos, él ahí emprende para mí una lucha, o sea, es una resistencia. Pienso que es una resistencia la que ejerce Manuel en contra del conflicto armado, quizás pues sin ser consciente de ello, pero se resiste porque él, a partir de eso, él tiene el deseo de recuperar su balón, porque el balón significa mucho para él. Y eso lo lleva a enfrentarse con diferentes obstáculos. Está la prohibición de su papá para que vaya a la cancha de fútbol a recuperar su balón, porque fue ahí cerca donde cayó el balón. Está también el miedo de sus amigos, porque él trata, pues él los convence, finalmente trata de convencerlos y los convence para que lo acompañen a recuperar su balón, pero está también el miedo en ellos de arriesgarse a ir por ese balón. Después, pues digamos, en una fase avanzada de la película, vemos como sus propios amigos se van, pues, o digamos, hay uno del que no terminamos por saber bien cuál fue su suerte, pero por ejemplo Pocahontas se va, él termina solo sin sus amiguitos y también pues eso lo enfrenta a querer, digamos, a luchar por recuperar su balón solo, ¿cierto? En una parte pues avanzada de la película. Entonces son varios obstáculos que él enfrenta con valentía y es persistente en ello y eso nos muestra, pienso yo, la resistencia. O sea, una lucha por los derechos porque es que él quiere hacer valer su niñez, él quiere ser feliz con su pelota, poder compartir con sus amigos, estar en libertad, estar en una sana convivencia y pues las circunstancias no se lo permiten. Él quiere estar con su balón, además porque el balón para él es un objeto muy importante. O sea, para nosotros, quizás como adultos, sea difícil comprenderlo, pero es que para un niño su balón es algo muy serio. Y para él, digamos, en la película lo vemos, lo podemos ver, ellos tienen un torneo de fútbol pendiente, de hecho, el balón es un objeto articulador de encuentros, de amistad con otros niños de la escuela, y todo eso se ve vulnerado, se ven vulnerados estos derechos de los niños para compartir sanamente. Bueno, digamos de ahí, otra cosa que yo quisiera resaltar es, bueno, digamos la infancia se ve golpeada de esa manera, pero también otro punto que hay que mirar y es cómo la infancia se ve vulnerable a ser parte activa del conflicto. Y eso lo vemos en su amiguito Julián. Julián, pues, es uno de los mejores amigos de Manuel y, y Julián, pues, le cuenta en secreto, por ejemplo, le confía a Manuel el secreto de que su hermano mayor se fue a la guerrilla. Es, por ejemplo, ahí como, es decir, en esto la película nos está transmitiendo ese peligro que hay ahí para los niños y para la juventud. También en otra escena, por ejemplo, cuando Julián, igualmente en secreto, le muestra esa colección de balas que tiene por allá guardadas y le explica que uno se sorprende como pareciera que tuviera como experiencia, como el conocimiento que tiene sobre eso, cosa que uno pues muy seguramente no tiene, pues uno fuera de ese contexto pues tan directo de la violencia no tendrá.
Bueno, y todo esto pues en el territorio en el que los personajes quieren defender, o sea, están defendiendo lo suyo del territorio, no solo pasando por Manuel, que está defendiendo su balón, que como digo representa pues también todos esos sueños de la infancia, sino que también está, por ejemplo, en Ernesto, que es el papá de Manuel. Ernesto también creo yo pues en una actitud encarnando, digamos, el patriarcalismo también allí, él se obsesiona por defender su territorio y eso también me parece muy importante. Él está, o sea, él está defendiendo su vida, su tierra, su familia, lo que son, su arraigo y está totalmente amenazado y lleno de miedo, pues igual que su esposa, pero defiende su territorio hasta el final. Y también pienso que un acto muy bonito que nos muestra la película, precisamente de defensa del territorio, está en una escena que lidera la profesora de la escuela, a donde va pues Manuel a estudiar, que es cuando o sea, la profesora se encuentra con que en una salida de un fin de semana, que ella tuvo que ir a conseguir ciertas cosas para la escuela, ciertos recursos, pues al regresar se encontró con que en uno de los muros de la escuela se había, pues uno de estos grupos, al margen de la ley, había pintado un mensaje intimidante. Entonces ella defiende, digamos, junto con los niños la escuela, la recupera, hace un acto muy bonito de apropiación del espacio y a punta de brocha y pintura, con los niños pintan esa pared y la dejan súper linda, con sus montañas, con su río, con un cielo muy, muy bello y creo que pues eso representa pues como esos sueños, esa esperanza que ellos tienen y es un acto pues total de defensa del territorio. Listo, otro punto que también quiero resaltar ya es, digamos, luego de estas luchas, de estos actos de resistencia, también vemos lastimosamente cómo se desvanece ese mundo de Manuel, cómo esos colores de la montaña pues van perdiendo esa vida, ¿cierto? Entonces, bueno, y esto es muy interesante también, digamos, a nivel de este elemento narrativo de la fotografía, porque lo transmite mucho. Aquí la fotografía toma un papel muy importante porque digamos que hay una alianza, digamos, entre esto que se dice, digamos, que emerge más desde el guión, esas apuestas por el color, y también pues desde la fotografía. Entonces, por ejemplo, creo que a lo largo de la película vemos cómo se hace alusión a ese color, a pintar. Entonces vemos desde el principio cómo Manuel está pintando en la escuela, sus montañas, una amiguita le presta un color amarillo para que pueda seguir pintando. También cuando la profesora le regala una caja de colores para que pinte y él pinta las montañas en algún momento como con mucha inocencia, como tranquilo en su lugar, parece que como desde su casa viendo el paisaje al frente que lo rodea. Y también la pintura está, por ejemplo, en la escena que comentaba, cuando pintan ese muro lindo pues de la escuela. Entonces digamos que está rodeado de colores, como se le hace mucha alusión al color, a la importancia, pienso yo, de los sueños de los niños a través de ese color, de lo que quieren plasmar. Y también desde la fotografía, porque vemos escenas en las que, pues definitivamente cuando pasan cosas que uno no quisiera con los niños, cuando tienen que salir desplazados o cuando hay una vulneración con su familia, cuando pasan cosas desastrosas, esos colores vemos como que se destiñen, pierden su vida, pierden su vitalidad y se van desvaneciendo. Entonces creo que también es algo muy, muy bonito de la película que nos comparte ahí. Bueno, y también creo que es importante mirar con detalle por qué, pues un poquito en más detalle, por qué se desvanecen esos colores. Pienso que eso, pues digamos desde el principio de la película, sí se ve, queda muy claro que los grupos armados están presionando, que las comunidades están saliendo de sus territorios,
pero creo que llega un punto de la película, en una escena particular, que, digamos, esa violencia se intensifica en el personaje de Manuel. Creo que todo empieza eh, cuando, cuando él sale como a recoger una ropa afuera de su casa y un helicóptero pasa pues muy cerca y eso lo llena de miedo y toda la familia se recoge en su casa, se reúne y están pues asustadísimos. Y creo que es la escena en la que uno se queda pues como súper impactado del miedo que él siente. O sea, uno pues realmente viendo eso le transmite como ese temor del niño que uno quisiera que no sufriera. Entonces, bueno, digamos que por ahí creo que empieza esta parte de desvanecimiento de colores. Pero también, digamos, bueno, está él y está la escuela. La escuela, pues como decía, en un momento si había los grupos, alguno de los grupos había dejado pues un mensaje intimidatorio, pero también vemos cómo, por ejemplo, pues a lo largo de la película también se ve la profesora tiene que ir tachando en su lista cómo los estudiantes van saliendo de su aula de clases porque el conflicto armado no los deja, pero al final como la profesora es la última que sale de esa escuela y eso es impactante, o sea, después de tantos niños al final ella termina abandonando la escuela y creo que eso es un golpe durísimo. También porque se desvanecen, también por los amigos que se le van. Manuel se va quedando cada vez más solo, se va la compañerita que le prestó el color amarillo, pues eso fue un poco más al principio, pero digamos ya después se le va Julián, que es uno de sus mayores apoyos, y se le va Poca Luz. Julián es el niño que comento que al final no sabemos bien como cuál es su suerte porque el papá va a buscarlo a la escuela, porque se van a ir rápido, pero pues finalmente al papá se lo llevan y luego con Julián no sabemos qué pasa porque llega a su casa, todo está como tirado y se va, no sabemos a dónde. Y Poca Luz, pues, que también es un buen amiguito de él y termina yéndose con su hermanita a casa porque los papás los esperan, suponemos que para marcharse también. Entonces, sí, creo que esos son como quizás los puntos más fuertes donde podemos ver como por qué esos colores de la montaña, de los sueños, de las esperanzas, se le desvanecen a Manuel. Y digamos, también ahí es donde rescato otra vez el elemento de la fotografía, porque es cuando, por ejemplo, en la escena de Julián, la recuerdo mucho, es una de esas escenas en las que, o sea, ya todo va perdiendo su color. Es ya un trabajo con la fotografía y uno va sintiendo, o sea, como que el color mismo va reflejando los sentimientos que vamos sintiendo, que los personajes van sintiendo. Y bueno, si todo eso lo termina por reflejar muy, muy bien. Sí, creo que con esas reflexiones me quedo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, María Adelaida. Tomé nota sobre derecho a la resistencia, sobre el principio superior del niño o del menor que está en el derecho internacional público, sobre un derecho a la paz que está en construcción en Colombia, en México, sobre este asunto de las metáforas que comentas, que tienen que ver con el fútbol, que tiene que ver con los colores, y bueno, eso nos lleva a quizá la existencia de un género, ¿no? A ver si ahí se los planteo, ¿no? Que es los niños y la guerra. Pienso en incluso Jojo Rabbit, ¿no? Que ahora estuvo muy de moda, pero pues ya estaba ahí Voces Inocentes, El niño de la pijama de rayas, La vida es bella, Paloma de papel, y así podríamos seguir, ¿no? Cómo afecta la guerra a la niñez. Bueno, pues vamos contigo, Nicolás. Adelante. Muchas gracias, José Ramón, por la invitación. Gracias, María Laida, porque ya hizo el trabajo difícil que era comentar, hacer una buena sinopsis también de las escenas y tocó, creo que, los puntos más importantes de la película. Yo quiero
entonces irme un poco más atrás. Es decir, yo cuando terminé de ver la película, tuve también como la inquietud que decía María Adelaida acerca de la vigencia y cómo llegó a ser esta película, pues una película sobre el conflicto. No es tan fácil y más en esa época, en el 2010, posiblemente Jorge conoce más estos temas, puede decirnos algo sobre esto, de haber hecho esta película. Entonces indagué cuál fue el proceso eh, de creación de Carlos César Arbeláez para llegar a esto. Así que yo diría que fue una especie de película que no quería hacer. Y digo que era una película que no quería hacer porque tuvo muchos obstáculos para llegar a la pantalla grande y ganarse los premios que se ganó en San Sebastián, por ejemplo. Y es que una vez le preguntaron a Carlos César en una entrevista en el Festival de Cine de Cartagena en esa época cómo inició todo este proyecto y él comentó que era inicialmente un cortometraje que se llamaba Detrás de la montaña. Y lo que él quería hacer era una especie de documental sobre un niño que quería saber qué había detrás de la montaña. Y empezó así como una pregunta, digamos, de la niñez, de lo que tú comentabas, José Ramón. La niñez tiene la ventaja que es a la vez ingenua y filosófica, y era esa pregunta de qué hay después de lo que yo puedo ver, qué hay más allá del allá o más allá de mi vista. Y ahí fue cuando empezó esa pregunta ingenua y filosófica a llenarse un poco del conflicto y del país y de lo que estaba ocurriendo. Y eso pasa mucho en Colombia, como que eh, a veces las realidades y las preguntas, sin quererlo a veces, terminan llegando a tocar estos aspectos del conflicto, y entonces terminó siendo una película específicamente sobre el conflicto. Y esto es una especie de proceso de reescritura que está ligado al tema de cómo se recuerda el conflicto colombiano y cómo se reescribe. Y esto es interesante porque él tuvo, según comentó en esa entrevista, que era para la revista Gente, por cierto, hizo 17 versiones del guión. Y creo que esto también indica lo difícil que es hablar, incluso si uno utiliza a los niños como una especie de canal para generar una mirada distinta al conflicto, lo difícil que es narrar una realidad de este estilo. Y uno intuye que al tener 17 versiones del guión, todo el tiempo hubo un proceso de reescritura y una cautela de por dónde, en qué tipo de mirada quiero hacerle a este problema que María Adelaida ya lo comentó muy bien. Entonces, no sé, una hipótesis posible para iniciar esta conversación es que recordar acá es muy difícil. Y es muy difícil por algo que ya mencionó María Adelaida también, y es que hay esos dos momentos como de violencia y de recuerdo del pasado, y a la vez un eje temporal como de construcción de paz, de visión prospectiva, eh, pero también el conflicto está todavía. Entonces, temporalmente es muy difícil decir el antes, el ahora, el después. Y esto me lleva, digamos, a una segunda razón de por qué digo que tal vez era una película que tenía muchos obstáculos, y es que duró 9 años de producción la película. Entonces es una película que se comienza, entiendo, a pensar a comienzos de los 2000 y sale en el 2010. Iba a rodarse en el 2004, pero ocurrió que el productor de la época, que era Jaime Osorio, había fallecido, entonces tuvieron que postergarlo. Y en el 2009 pues vino esta crisis financiera que también tuvo algún impacto. Y finalmente, pues para concluir esta primera como reflexión de todos los obstáculos que existen cuando uno va a narrar, que son obstáculos a veces internos y externos. Son internos en la medida en que, digamos, narrar, como decía yo, el conflicto y reproducir esa historia es difícil, pero hay algo
si uno ve la historia de esta obra de arte, si se puede decir, con la historia de lo que ocurre en la película, hay algo de eso, hay como un intento de hacer visible. Cuando uno se pregunta por qué hay allá después de las montañas, es un intento de hacer visible algo que es invisible, que no es tan fácil de ver, que está más allá de la vista de muchos, algo que es muy doloroso recordar, como decía, y que se muestra siempre oblicuamente. Y quizás la escena, esa escena de las balas, son esos, como esos atisbos que se presentan en la película de manera muy poética, que hacen que la referencia esté siempre presente, siempre ruidosa, pero más, haya más una relación oblicua o tácita hacia eso y no tan... hay un par de escenas, pero en general no es como otras películas del conflicto colombiano. No sé, Monos, por ejemplo, recientemente de Alejandro Landes es mucho más directo la mención. Y, y quizás, ya para terminar este punto, es que fijar narrativas del conflicto en Colombia, y creo que en cualquier parte, da vértigo, ¿no? Em, no sé si, por ejemplo, Jorge o María Adelaida comparten esto, pero cuando uno reflexiona sobre el conflicto, uno siente que siempre algo se queda por fuera. Y ahí otra vez como la idea de la montaña, que uno está como poca luz cuando tiene el balón de cerca y se le han perdido las gafas. El balón está ahí, está tan cerca que uno dice, pero ya lo va a coger, y no se puede ver, y no se puede ver, y contraer el conflicto supone una responsabilidad en el sentido casi etimológico de la palabra, de cómo responde uno a eso. Y quizás no tiene una respuesta. Y lo otro que quería comentar rápidamente, que también María Adelaida hizo alusión a ello, es el tema de las metáforas. Yo creo que hay tres ideas figurativas que atraviesan la película. Una es el mural, pues para mí; otra serían las montañas o la montaña y los colores, dos de ellas en su título. Pero el mural también es muy importante porque representa un espacio físico que demarca un límite entre lo propio y lo ajeno, ¿no? Y entonces, o entre nuestra comunidad y la de ustedes, entre el nosotros y el ellos, también simboliza de alguna manera la identidad de la comunidad, que al comienzo la inscripción era el pueblo con las armas, vencer o morir, y esa escritura de la comunidad y ese proceso de reescritura también de quiénes somos y quiénes queremos ser, que es lo que se queda un poco plasmado en ese mural, comienza a tener unos procesos de escritura y reescritura que terminan con las leyendas tipo guerrillero, ponte el camuflado, muere civil, y luego se pinta el mural con la leyenda escuela, territorio de paz. Y cuando Pocaluz no puede ver, pues, quién es la comunidad, un poco quiénes somos, qué está representado en ese mural, eh, le dice Manuel, no, aquí lo que dice es algo así como más fútbol y menos escuela. Y creo que ahí hay algo bastante potente del acto de recordar y de esos procesos que siempre se están dando y que ocurren en otros medios artísticos. Pienso como en el arte de Óscar Muñoz, de esas fotografías que pero están y no están, y siempre se están reescribiendo, o se van por un sifón, pero vuelve otra vez la imagen. Entonces ahí es muy difícil fijarlo, y yo creo que eso, volviendo al punto de los 14 o 17 guiones, da vértigo fijar una versión de esto. Y bueno, después podemos, para no extenderme, hablar de las otras, de la montaña y de los colores, que María Laida ya había comentado. Oh, excelente, Nicolás, porque además complementaste muy bien y nos diste datos que son importantes para entender después la película como una obra colectiva. Bueno, pues vamos ahora a dar el uso de la voz a Jorge González. Bien, José Ramón, pues muchísimas gracias por la invitación, y un gusto estar contigo, con Nicolás y con María Adelaida para hablar sobre esta película. Yo quisiera iniciar
también como en una especie de contextualización parecida a la que estaba planteando María Adelaida, pero creo que como que esto es interesante, cómo contextualizar una película tampoco es tan obvio, ¿no? La pregunta de si contextualizar en últimas es fijar unos límites dentro de los cuales se puede interpretar, pero resulta que los contextos también son fruto de interpretación. Y creo que van a ver ustedes que mi interpretación sobre el contexto de pronto difiere un poco con lo de María Adelaida, o de cómo leerla, digamos, sin que estemos mencionando eventos que quizás son diferentes. Entonces, bien interesante también eso. La película sale en el 2010 y yo creo que, más pensando en lo que dice Nicolás, en ese momento hay un consenso en Colombia de que la salida negociada del conflicto con la guerrilla de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estaba muy lejos, por lo menos entre el año 2002, o yo diría que en el año 2001 al año 2010, eso no es muy claro. Igualmente nos estábamos enfrentando en Colombia con unas aterradoras cifras de desplazamiento forzado, ¿no? Entonces, alrededor de 6, 7 millones de personas en desplazamiento interno. Y curiosamente, ahí como en esta simultánea presencia de esfuerzos de construcción, pero conflicto, en el 2005 había empezado como el esfuerzo del Grupo de Memoria Histórica en el marco de un proceso de justicia transicional que se había empezado con grupos paramilitares, ¿no? Entonces, esto todo está pasando al mismo tiempo. Pero era un ejercicio de memoria complejo, y aquí es donde yo contextualizo, digamos, la película, en la medida en que el conflicto estaba aún vivo. Y yo creo entonces que la película está en medio de ese contexto, y creo que lo valiente es tratar de cómo cuenta uno el conflicto en medio del conflicto, no cuando ha pasado y es el ejercicio de memoria hacia atrás, sino cómo cuenta uno la atrocidad en la mitad de lo que está ocurriendo. Entonces, es decir, cuando no he salido del campo de concentración y lo tengo que contar adentro. Es como esa idea. ¿Cómo armar una voz para poder hacer eso? Entonces, desde ahí quiero plantear como mi lectura de la película, identificando como ciertos hilos con ciertas escenas muy específicas que nos permite reflexionar un poco sobre cuál es esta voz que está tratando de emerger en la película y cuáles son los límites que podía tener esa voz. Entonces, quisiera ir sobre la primera escena de la película. Pues sí, está dentro de la primera escena cuando están en el partido de fútbol, y Poca Luz, que es un niño albino, para de jugar fútbol y llegan unos niños a molestarlo diciéndole que los albinos tienen una vida muy corta, que se mueren jóvenes y que no duran mucho. Y además, fuera de que él no ve bien, por su condición, se paran delante de él cuando está descansando y no lo dejan ver lo que está pasando en el partido de fútbol que él quiere ver. Luego llegan los amigos, Manuel y Julián, y lo animan y le dicen, córrase, deje ver a Poca Luz, lo defienden y sacan a los otros de ahí para que dejen de intimidarlo, digamos. La idea de vivir poco y de no poder ver bien, creo que es transversal a la película, de una vida corta y de una vida en la que vivimos sin poder ver muy bien lo que está pasando. Y ese creo que es el problema que viven los personajes de la película, y creo que también es como el acto performativo que la misma película está haciendo. Nos dice que ella misma tampoco puede ver bien lo que está pasando y que ella misma tiene un plano borroso del conflicto armado. Entonces quisiera materializar esa primera idea en dos otras escenas en donde podemos ver eso. En el caso del papá de Manuel, ¿no?, de Ernesto, yo creo que la imposibilidad de ver bien no le permite, por ejemplo, huir a tiempo del pueblo para salvar su vida. Con esa decisión de no poderse ir, por ejemplo, que es una decisión además que defiende de una manera violenta, digamos, reafirmando la cultura patriarcal o el patriarcado que María Adelaida menciona, una de las escenas de mayor violencia directa, creo que es de las únicas en la pantalla cuando golpea a su mujer porque su mujer se quiere ir e intenta irse pero fracasa, y Ernesto la golpea brutalmente. Y él, en esa golpiza, al mismo tiempo se condena a su propia muerte, digamos, a la idea de no poder ir, no irse cuando los paramilitares están llegando al pueblo. Pero esto es como sintomático de Ernesto, que no sabe muy bien qué hacer, que no sabe ver y que no es solo en el momento en el que tiene que huir. Fíjense que la película arranca con la pregunta de si él debe reunirse con la guerrilla o no. Y él trata de huírsele a la guerrilla. Y entre tanto trata de huirle a la guerrilla, trata de huirle a los paramilitares y no sabe para dónde salir con todo este conflicto. No sabe. Y pareciera que reitera la condición de Poca Luz del niño albino, y es que en medio del conflicto no se puede ver bien. No se puede leer bien lo que se hace y la vida va a ser corta.
Segunda idea, como alrededor de la corta vida y los problemas de visión. Creo que el otro problema de visión tremendo es el de la profesora y este me interpela a mí como sujeto político en particular, porque creo que es una profesora de una ingenuidad tremenda, y de pronto lo que estaba haciendo el director de la película, o el guionista, es mostrarnos que la ceguera viene también de la ingenuidad de una especie de élite progresista liberal de la cual yo siento que yo hago parte, y que una y otra vez estamos hablando de que la educación es la clave para salir del conflicto. Y que creo que en ese sentido la profesora, presumiblemente como de la ciudad o de otro lugar, llega a la pradera como a tratar de renovar las costumbres de los niños, su amor por aprender, como una especie de colonización bondadosa que piensa que con unos valores del letrado las cosas mejorarán. Y yo creo que esto nos tiene que interpelar como educadores, como profesores, etcétera, y es hasta qué punto nuestra bondad también es colonizadora y es tremendamente ingenua porque está perturbando también una serie de relaciones que se están produciendo en los lugares que no conocemos. Y de hecho las cosas empiezan a ponerse peor y por más de que haga su mejor esfuerzo, entre más esfuerzo hace, los niños se van y los tiene que tachar de la lista en rojo. Yo leo esa escena como ella misma participando de una trama de eliminación. Ella misma es la que, en rojo tachando, como siendo parte de esta máquina de muerte de la que no nos podemos salir. Y creo que ahí la película es fuertísima y nos interpela de una manera muy fuerte también a los letrados, a los educados, etcétera, con esta perspectiva. Y los niños son los que saben cómo va a terminar todo. No es la primera, no va a ser la última, quizás, bueno, el pueblo se parece estar deshaciéndose, pero no es la primera a la que le pasa esto. De pronto ellos tampoco son los primeros niños en habitar ese caserío, ya hay otros que han pasado. Hay una idea de tiempo en donde esto se está repitiendo circularmente, pareciera. Y bueno, ya tiene que salir del pueblo luego de pintar el mural que la guerrilla y el paramilitarismo se habían disputado. Y hay una cosa muy interesante y es que de esa ingenuidad como tan esperanzadora, ella se va corriendo en una escena sin mirar atrás. Los niños tratan de despedirse, ella no quiere volver a mirar hacia atrás como... estamos como esta élite liberal progresista letrada que va y cuando ve la atrocidad, la violencia, no tiene el hígado para volver a mirar atrás. Y creo que interpela en un momento muy fuerte y es que tampoco ella puede ver con claridad. Una segunda idea grande, y es la última, y es una escena, un grupo de escenas que tanto que María Adelaide y Nicolás han planteado, y aquí creo que es algo como más performativo que está haciendo la película, y es obviamente la escena en la que Julián y Manuel hablan sobre las balas. Y creo que acá nos está sugiriendo cómo uno muestra la atrocidad y cómo puede uno generar una suerte de empatía, aunque esa palabra es complicada y el término es complicado, o por lo menos de la comprensión del conflicto, no apostándole a mostrar la atrocidad directamente, en un sentido poético que decía Nicolás, pero esto también contrasta con el esfuerzo del movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos documenta la atrocidad es fundamental para el movimiento de derechos humanos porque ahí en la violación es donde se activa. Y yo creo que lo que está haciendo la película es plantear una contranarrativa a eso, o una contramemoria, si se quiere, de cómo hacer esto sin estar acudiendo a la violencia, pero tocándola tangencialmente. Y es muy interesante la escena de las balas, y creo que es la escena, para mi gusto, una de las más conmovedoras de la película, porque esas balas sin el fusil tienen un significado distinto, sin el contexto del fusil, están ahí como quietas, como prácticamente sin, lo máximo que le puede hacer es pellizcar a Manuel cuando Julián lo toca con la bala y le dice quieto, pero esas balas sin el arma, digamos, tienen un significado distinto. Y solamente es con la conversación sobre para qué sirven es que terminamos conmovidos. Así es que yo creo que la película quiere generar una conmoción en el espectador de la sala de cine, de entender cómo la guerra transforma y acaba, sin que el centro de la representación que hay que plantear es el propio acto vulnerador de la vida física. ¿Ya? Y dos escenas brevemente para revisar esto, adicionales. La primera, y es la decisión que toma la película de que la violencia, que cuando llega, por ejemplo, el paramilitarismo está por fuera. Piensen ustedes que el helicóptero se oye, pero no se ve. Y además eso es algo fantástico que está haciendo la película y es en ese momento de decir que cuando llega el ataque paramilitar está pasando el ejército del Estado, ¿no? Y eso es una denuncia muy poderosa de la película, muy sutil.
Y hay otra que es al final, cuando baja un caballo hacia el final de la película y lo vemos rápidamente bajar de la montaña y vemos como el bulto, como el cuerpo de uno de los vecinos, ¿no? Y les confieso que acá yo devolví la película para ver si llevaba el cuerpo, este morbo en el sentido de que yo lo que quiero ver es la atrocidad para confirmar si eso sí pasa, y después nos lo confirman, pero el primer momento lo que vemos es como un encuadre sutil, una sombra que pasa y baja el cadáver. Pero este es un ejemplo cómo la cara de la violencia no aparece en un primer momento, en el primer plano, sino que aparece sombras. Y yo creo que esa es como la denuncia, que aunque la violencia estuviera fuera del plano, la mayoría de gente que estuviera en Bogotá o en Medellín, protegida de alguna manera de esta violencia, estaba bajo una sombra que se estaba cerniendo permanentemente sobre la población colombiana. Es la idea de que las sombras están por todos lados, sin necesidad de hacer como un zoom, están ahí, solamente tenemos que estar atentos, pero ahí están las sombras del conflicto. Y segundo y por último, y remataría con esto, aquí viene mi escena favorita y es cuando Ernesto se esconde en el baño detrás de una cortina porque vienen a buscarlo. Ya sabe que los paramilitares llegaron y lo están buscando, presumiblemente por haber colaborado con la guerrilla en algún momento. Y es un acto de ingenuidad total, uno podría leer. La casa va a ser revolcada, lo van a matar y uno sabe que lo van a matar, pero sin embargo está este acto de ir al baño y correr la cortina del baño y refugiarse como detrás de eso. Yo creo que la escena encapsula una idea y es que cuando la guerra se desata, cualquiera de nosotros a la larga solo está detrás de una cortina de baño. Eso es lo único que nos está separando de esa guerra. Es lo único que nos separa de una tragedia que por algunas razones no llega y por otras razones sí. Y en eso creo que la película es rabiosamente pesimista y al mismo tiempo radicalmente pacifista, porque nos muestra un orden de la guerra, y aquí hablando como de lo normativo que puede haber en esa película, un orden de la guerra en donde la vida permanentemente es corta, no se puede defender más que con una cortina de baño, digamos, y además siempre está muy difícil de interpretar lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces yo creo que el mundo normativo de la guerra es ese y eso es lo que encapsula la película. Y terminaría ahí. No, excelente. Creo que se fueron ensamblando perfectamente, armonizaron los comentarios y además encontraron otras metáforas. Como bien dicen, cada uno ve una película, ¿no? Diferente, aunque obviamente se coinciden en algunos puntos, pero hay quien destaca, resalta y le llama la atención a otros. Y bueno, todo este tema tan interesante de las particularidades de los personajes o de los niños y de las discapacidades a las que pues se enfrenta uno en la vida y que esto también genera una desigualdad, por decirlo así, en el ejercicio de nuestros derechos. Bueno, pues ahora vamos con una ronda rápida de réplicas, sugerencias sobre otras cosas, conclusiones, en el mismo orden, si les parece, María Adelaida. Bueno, muchas gracias a Nicolás y a Jorge también pues por sus aportes muy interesantes, las reflexiones y también pues creo que nos vamos con muy buenas ideas para seguir confrontando pues como con nuestras propias reflexiones y analizar una y otra vez la película. Muchas gracias por esos aportes. Pues a ver, digamos a modo de conclusión, yo pienso que los colores de la montaña nos presentan, digamos, dos caminos que, a ver, por un lado nos están mostrando esas montañas con los colores vivos, como lo decía, donde se puede soñar, donde la niñez puede vivir sanamente, sin miedos, donde, digamos, no hay vulneración a los derechos, está como toda esta parte que quisiéramos que fuera perfecta, quizás están esos colores vivos, pero por otra parte también están las montañas del peligro y de la muerte. Yo pienso que, pues sí, va muy acorde pues como a mis ideas, a mis convicciones, y es esto nos ha de seguir llevando a apostarle a la construcción de paz. Estamos en un contexto muy complejo en el que los líderes sociales siguen siendo asesinados, los excombatientes de las FARC, los desplazamientos continúan, las injusticias también. Estamos en un contexto muy difícil
y yo creo que definitivamente pues la construcción de paz tiene que seguir. Y para eso pues me quedo con dos escenas que me marcan mucho, creo yo, cuando las pongo como a dialogar. Y es al principio, cuando vemos a Manuel, que es la primerita escena, cuando sale corriendo con su pelota en el brazo, sale con su pelota vieja eh, ahí agarrada en el brazo. Y al final, en la última escena, él otra vez está aferrado a una pelota, a su pelota nueva, pero huyendo de su hogar, en un carro con la mamá, con el hermanito, con vecinos de la comunidad. Entonces yo creo que esa es la pelota que no hay que soltar, la pelota, el balón de la esperanza, para seguir apostándole a la construcción de paz, que sabemos que es algo demasiado, demasiado retador, demasiado complejo, pero en lo que creo que pues hay que seguir. Y bueno, pues recomendaciones, creo que, bueno, tengo dos textos y dos películas que pensando pues a partir de los colores de la montaña, algo como el enlace se me vienen a la mente. Pues de textos creo que sí me gusta bastante pues el libro de nuestro compañero Martín Agudelo, compañero pues de la red iberoamericana, su texto Cine y conflicto armado en Colombia, que nos plantea pues la relación entre nuestro contexto cine-derecho pues a lo largo de un recorrido pues de varias películas que nos hablan pues sobre esta situación. También como libro pues hay un texto que a mí digamos que sí me ha marcado mucho, se llama El cielo no me abandona, la compiladora es Patricia Nieto y reúne relatos, pues testimonios de vida de personas que han vivido muy de cerca, que han vivido de cerca el conflicto armado. Entonces es a partir de sus propias voces uno acercarse a esas historias, que creo que es muy, muy importante. Y películas, recomendaría, pues sugeriría La sombra del caminante, de Ciro Guerra, que es una película del 2004, que pues creo que nos pone ahí dos personajes claves que se acercan, pero que al mismo tiempo tienen una historia detrás pues tremenda que lo invita a uno a una reflexión también muy profunda y retadora. Y otra película, eh, Pequeñas Voces, de Óscar Andrade y Jairo Eduardo Carrillo, que también es del 2010. Este es un documental animado que pues para mí es fundamental. Es demasiado, pues es desgarrador, pero el mensaje que deja, o sea, esas historias las tenemos que escuchar definitivamente y también pues tiene que ver con todo esto de la niñez y conflicto armado. Eso es como lo que yo sugeriría y concluyo a partir de esta película. Muchas gracias. Gracias, gracias María Adelaida. Me acordé ahorita que citaste a Martín Agudelo, también él tiene un documental sobre las películas del conflicto y de ahí me acuerdo de Retratos de un mar de mentiras, que a mí me impactó mucho esa película, los cuerpos que regresan del mar. Y yo pues creo que hay que sumarlo eso a las recomendaciones. Nicolás, adelante. Gracias. Muy interesantes las intervenciones de todos. Toca revisar otra vez la película. Yo quisiera simplemente explorar un poco como esa aproximación crítica de que hace tal vez Jorge, crítica en el sentido no de señalando lo negativo, sino de viendo también como las condiciones de posibilidad e imposibilidad, eso que se está presentando y de los límites de eso, y la noción de visión y la crítica a la educación, porque creo que esto nos lleva a tejer un poco algo que ha estado subterráneamente en la conversación y es qué significan los colores en esta película, qué relación tienen los colores con la noción de educación que planteaba Jorge o con la noción de esperanza que planteaba María Adelaida. Y yo creo que hay una escena muy potente que a mí es la escena que me pone a pensar y me deja solo preguntas en realidad, y es cuando Pocaluz no puede ver lo que está en el mural y Manuel le traduce, pero le dice algo distinto. O sea,
la niñez ahí funciona como una especie de agente fabulador, generando una ficción para poder mantener viva la esperanza. Y no, dice que más fútbol, menos escuela, una cosa así, que un acto em, de lectura equivocada, digamos, de, de ficción. Y la pregunta fuerte que me hago es si a veces para mantener la esperanza, como dice María Adelaida del balón, ¿qué tanto debemos hacer ese tipo de lecturas para mantenerla y para que también se me venía a la cabeza que se vuelve el testigo, Manuel, porque poca luz no puede ver, entonces lo que ocurre o lo que está pasando o lo que nos puede abrir los ojos de cuáles son los mensajes y los signos que nos rodean y que nos dicen algo de la violencia que está permeando toda nuestra cotidianidad. Lo que nos queda a veces es esa voz del testigo, y esa voz del testigo a veces, como en el caso de esta escena particular, termina diciendo algo distinto para mantener esa esperanza. Y eso es una pregunta que yo no sé si es una crítica, por ejemplo, a la noción de si los colores representan no solo la educación, sino el arte, de si el arte como acto de resistencia a veces es impotente, no sé, a veces es necesario para mantener esa esperanza crear otro tipo de narrativas. Es difícil, no sé muy bien cómo leer, pero esa escena siempre me ha puesto a pensar mucho. Y de recomendaciones, yo diría, a ver, la película que constantemente se me venía a la cabeza cuando estaba viendo esta y que trata de temas también, utiliza tal vez no la niñez, pero la adolescencia y el conflicto armado colombiano, es Monos del año pasado, de Alejandro Landes. Es una película que incluso inicia casi que de manera idéntica con esta, con un partido de fútbol. La noción de la visión también en esa película es evidente. Los niños allá inician jugando fútbol con vendas en los ojos, y es ese proceso como también de pasar de la niñez, no sé si a la adultez o al menos a otra cosa, una película mucho más fluida, donde en lugar del muro y la montaña como espacios o ideas para representar figurativamente lo que va a decir la película, ahí se cuenta es a través del agua, que es una noción mucho más dinámica y que creo que muestra la granularidad y los matices del conflicto armado colombiano. Y de literatura tal vez recomendaría una de las obras de Fabio Rubiano, la novela que escribió él, que se llama Soy asesino y padre de familia, en la que él lo que hace es una narrativa del victimario, que ya no es, también está este tema como de la cotidianidad, pero no lo cuenta desde el lado de la víctima. Lo tenebroso de esta nueva aproximación, digamos, a la narrativa es que lo hace de la narrativa del victimario y comienza a tejer un poco también la inocencia y la rutina, y es, como dice el título de la obra, un padre de familia y un asesino. Diría eso. Muchas gracias, Nicolás. Cuando hablabas también pensaba, no sé por qué, que Poca Luz se me figura mucho al niño de El Señor de las Moscas, que también tiene problemas de vista y usa estos lentes de fondo de botella, que luego también tendrán una relevancia en la película. Y bueno, obviamente también este interesante, pues vamos a decir, polémica de si la película puede tener un final esperanzador o, como decía Jorge, un final un poco más pesimista, ¿no? Que estaría entre lo que dijo María y Jorge. Jorge, adelante. Gracias, José Ramón. Bueno, yo oyéndolo también estaba tratando como de pensar un poco en esta película, pero también de pensar, a ver, nosotros como que tenemos a veces
tentación, y yo creo que en América Latina nos pasa mucho eso, a particularizar los problemas que están pasando. O sea, uno puede leer esto como, esta es una película sobre el conflicto armado en las montañas de Antioquia, etc. Pero otra posibilidad de lectura es que estos son dramas humanos que realmente son más comunes, ¿no? Y que son transversales, con los que uno puede conectar en realidad el problema de la existencia como tragedia o de la existencia como problema. Y que en diferentes escalas y diferentes personas en diferentes latitudes enfrentan un problema de ese estilo. Y yo creo que eso puede volver a incluso al cine latinoamericano. Es ahí donde creo que se encuentra la posibilidad de encontrar de que no solamente están representando esta cosa como tan maravillosa y mágica o tan extraña, sino que hay unos dramas humanos ahí. Entonces yo, digamos que en la conclusión lo que trataría es de resistir la particularidad y tratar de ir hacia esa idea como de que hay unos lugares que nos pueden llevar a otro tipo de cuestiones. Y yo creo que podríamos agarrar la escena de Nicolás que le está diciendo sobre lo del mural, ¿no? Y es la actitud ética, llamémosla, que tiene Manuel frente a Pocaluz de no decirle la verdad para conservar la esperanza. Y entonces ahí la pregunta interesante es, ese acto, o sea, ¿cómo juzgamos ese acto de generar una esperanza que sabemos que no va para ningún lado? No sé si es lo que sabe Manuel o él de pronto cree que es otra cosa, pero digamos, ¿cuál es la actitud ética ante el fin del mundo? ¿Cuál es la actitud ética ante el holocausto? Que eso es además a mí, les cuento personalmente, lo que me molesta profundamente de La vida es bella, y es una actitud ética del ocultamiento, ¿no? Y ahí entonces yo, que es lo que quisiera conectar, por ejemplo, es con una película que uno puede ver que no está conectada con esto, pero es Melancolía de Lars von Trier. Y en Melancolía de Lars von Trier, creo que hay esa discusión muy interesante entre este personaje que es de los que más me gustan a mí, de Kirsten Dunst, esta novia, pero que sabe que el mundo viene y se va a acabar y está en una depresión tremenda, y Charlotte Gainsbourg, que es la otra persona, y entonces ellas tienen una discusión sobre se viene el fin del mundo, y entonces Charlotte organiza, el personaje de ella organiza como una cena con vino y lleva a los niños para decirle, y no, si viene esto, no viene esto, y Kirsten Dunst es como la realidad, dice, usted es una estúpida y usted es una irresponsable. La única manera ética de afrontar el fin del mundo es afrontando que esto se acabó y que esto es tremendo y que esto es terrible y que esto es destrucción. Entonces esto creo que es una pregunta muy dura también de las películas sobre la esperanza, y es si siempre la transmisión de la esperanza es la mejor opción ética para seguir adelante, o si debemos asumir el mundo, no sé si nietzscheanamente o de otra manera, diciendo, no esperando, no viviendo como pensaría Benjamin, que en cualquier momento vamos a estar como en el momento mesiánico y que el Mesías va a llegar, sino que en cualquier momento viene la destrucción y viene el fin. Y creo que esas dos opciones éticas están ahí en la película, y que yo creo que por eso recomendaría es ver Melancolía en ese sentido, para hacer una lectura transversal de qué tan éticamente debemos proteger el acto en donde nos genera esperanza cuando la esperanza está rota. Y yo creo que ahí, y como moviéndome en la misma línea, y si nos movemos en literatura, yo sentiría como otra posibilidad de ver esto, y es, hay un libro que a mí me encanta, que es de Jonathan Safran Foer, que es Todo está iluminado, que también hay una película, pero el libro es muchísimo mejor. La película es con Elijah Wood, Everything is Illuminated, y es de un gringo que se va a Ucrania a reconstruir la historia como de sus antepasados, y encuentra cómo afrontaron ellos, los judíos en Ucrania, el holocausto, ¿no? Y creo que y este problema sobre cuál es la actitud ética cuando llega y cuando llega la destrucción y cuando llega el infierno, cuál es la actitud ética para tener. Si nos devolviéramos un poquito ya a la pulsión de sí volverlo latinoamericano, la pregunta que me parece muy interesante y que yo no la sabría hacer, y de pronto ustedes saben más de esto, a mí me interesa mucho es cómo articula el fútbol en todas nuestras películas, ¿no? Cómo articula el fútbol en Monos, en Golpe de Estadio, hay una colombiana que se llama La Pena Máxima, en El Secreto de sus Ojos. Es decir, el fútbol aparece en esta trama latinoamericana en diferentes lugares, y yo creo que vale mucho la pena mirar un poco esto, o sea, de cómo se articula. Entonces ahí pues he mencionado varias, pero creo que hay muchas más en donde esto es central. A veces es como un desfogue de humor, a veces es como la esperanza,
Pero al mismo tiempo, y si conectamos con otra cuestión, el fútbol es la premonición de lo trágico en Colombia, al menos. El fútbol es el Mundial de Estados Unidos 94 con un autogol de Andrés Escobar, que luego es asesinado en Colombia cuando llega. Entonces, el fútbol para mí tampoco es esta noción de la esperanza, sino es la premonición de la tragedia. Y ahí creo que Autogol de Ricardo Silva Romero, una novela colombiana, es interesante para mirar eso. Y terminaría con eso. Oh, muy bien, excelente. Y creo que pues esa es la riqueza del análisis cinematográfico, esta dialéctica que comentas, incluso películas que son terriblemente nihilistas y pesimistas, tú las puedes leer al revés, ¿no? No, es un llamado a ser distintos, a ser más felices. Y bueno, pues como bien dices, ya depende de la ética con la que se mire. Yo agregaría además esta lista que al final dijiste, el día que mis padres se fueron de vacaciones, sobre un niño de 12 años brasileño que en el Mundial del 70, y la animada Metegol, la argentina, que también es un conflicto ahí en un pueblo, y está de por medio pues toda la idea del fútbol. Qué interesante, deberíamos hacer una vez sobre fútbol, cine y derecho, estaría interesante. Bueno, pues les agradezco, María, Adelaida, Nicolás, Jorge, gracias por su tiempo. Y gracias. Y bueno, pues nos estaremos viendo próximamente quizá en el Congreso de la Red, y con esto concluimos nuestra segunda temporada. También esperamos poder en breve lanzar la tercera y la cuarta, que tiene que ver ya con directores específicos. Hay un proyecto sobre Luis Buñuel, el cine de Buñuel y el derecho, y otra sobre, bueno, la otra es sorpresa. Clint Eastwood es la que quiere hacer Eddie. Bueno, pues les mandamos saludos y esperamos vernos pronto. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao.